Hoy tenemos un mensaje que yo nunca había predicado y estoy sin bastón y sin muleta. Dele gloria al Señor. Este es un mensaje que me llama mucho la atención porque es una palabra que continuamente la estamos usando, la conocemos hasta de memoria. Yo sé que usted la sabe de memoria, pero no la intronizamos dentro de nosotros y no nos hacemos dueños de estas promesas. Entonces, a veces las recitamos muy fácilmente, pero no intronizamos el significado que tiene para nosotros esa palabra. Y él me dio el título y me dijo, se va a llamar Lo prometido es deuda cumplida en Cristo. Y lo ha prometido para nosotros como iglesia neotestamentaria. Así que es interesante ver que Él quiere cumplir su palabra en nosotros. Y Él empieza por decir a nosotros, decirnos, ¿sabías que el mayor regalo que yo te he dado, el regalo más valioso que Dios te ha dado, es el Espíritu Santo? Tenemos concientización de esa verdad. Cultivamos esa relación con Él. Y me estaba ministrando y me decía, porque esas son las aras. Aras es el anticipo garantizado de una promesa. Eso está en la Biblia, pero bueno, en Efesios 1, Efesios 1, 13 y 14. Vamos a ponerlo para que podamos introducirlo entendiendo lo que está hablando el Señor. Y dice así, ahí está. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, que es lo que se predica aquí en esta iglesia, de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué le quiero decir con esto? Él nos está llamando la atención para que entendamos que el regalo más valioso, más grande en nosotros, es el comienzo de entender que el plan de redención fue puesto en nosotros, que comenzó en la tierra y terminará en la eternidad. Pero ¿qué pasa? Esto es más grande todavía de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque Él quiere dejarnos saber que la abundancia de todo bienestar, escuche bien esto, que comienza en el Espíritu y termina en la tierra en cosas materiales, comienza en nuestro corazón. O sea que ese poder, esas bendiciones están dentro de nosotros y por causa de no cultivar la relación con Él, no la tenemos. Y no es causalidad, no es casualidad, sino causalidad, que esta mañana uno de los diáconos en intercesión trajo la palabra de que de oídas me habían oído, más lejos está su corazón de mí. O sea, que está diciendo que no se puede ser hipócrita para Dios. Fue bien claro, bien contundente. Y fue la diácono que les tocó abrir hoy el culto. Lo trajo. ¿Por qué? Y ella lloraba en el espíritu y lloraba porque decía, ¿cómo es posible que recibiendo una palabra cristocéntrica la iglesia esté en esa posición? Y es verdad porque yo no se lo dije a ella, pero yo lo había recibido en revelación. Fíjese que a veces tenemos la bendición en nuestras narices y no lo obtenemos. Porque estamos pensando en las cosas del mundo en lugar de mirar lo que Dios nos quiere dar. Y podemos decir, no, porque lo que da Dios en nosotros son buenas cosas perfectas. El don perfecto viene del Padre de la luz, cuando no tiene mudanza, hombre de revelación alguna. Y podemos recitar la palabra, pero no la entendemos. Estamos como el papagayo repitiendo. Entronizamos dentro de nosotros el significado y la potencia que tiene esta palabra. Esa es la base de las promesas que hoy vamos a hablar. Así que 1 de Pedro 1 al 4 nos dice, nos hace renacer, fíjate que comienza, nos hace renacer. Dice, Simón Pedro, siendo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe
una fe igualmente preciosa que la nuestra. Perdóname, vuélveme a segunda de Pedro. Esa yo creo que es primera de Pedro. Puedo estar de memoria equivocado. No, está bien. Ok. Nos hace igualmente renacer hacia una igualmente preciosa que la vuestra, que la nuestra. Nos está hablando que nos hace renacer a la esperanza viva, que por su misericordia nos las entregó a través del poder de la resurrección. Y sigue diciendo el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ok, y esto es importante. ¿Por qué vamos a dar gracias? Porque hemos conocido lo que Él tiene en el plan perfecto para nuestra vida. ¿A través de quién? De la comunicación con el Espíritu Santo. O sea, que una vez que conocemos el mayor regalo que tenemos dentro de nosotros, podemos entonces caminar hacia la bendición que Él tiene, entendiendo y sabiendo lo que Él quiere darnos a nosotros. Entonces fíjate que habla claramente, dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Todos tenemos y queremos canalizar al conocimiento del intelecto, al conocimiento de lo que hemos conocido, al conocimiento de lo que creemos saber, y miramos las cosas de este mundo y queremos las cosas de este mundo sin saber que mejor y más grande cosas tiene el Señor que las que hemos visto en este mundo. Ahora es importante que tú y yo lo sepamos, que tú y yo lo podamos entender para poderlo adquirir. En otras palabras, mientras la mentalidad esté cimentada en las cosas de este mundo, jamás podrás saber lo que Dios tiene de bendición para tu vida. Jamás. Jamás. Porque estás mirando el sitio incorrecto. Por lo tanto, lo que estás mirando conformará tu pensamiento y tu pensamiento determinará lo que tú vas a hacer. Y por lo tanto, errarás en la bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Se entiende eso? Eso es lo que nos quiere expresar claramente. Vamos al versículo 3 rápidamente. Hoy vamos a correr Biblia, hermano. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Cuando entendemos ¿qué nos está queriendo decir segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12, 3 específicamente? Nos está diciendo que te llamé, puse el Espíritu Santo en tu vida para que el divino poder que yo he puesto en ti, oh, hello, tú tienes el divino poder de Cristo en tu vida. Tú entiendes eso. Tú tienes que saber que tú vas a recibir la revelación del reino de Dios estando en la tierra. Para que vivas en felicidad, paz, gozo, en abundancia y bienestar. ¿O no había conciencia de esto? Eso es lo que nos está hablando aquí. O sea que cuando entendemos de verdad lo que significa gloria y excelencia, oye bien esto, significa perfección. Y lo primero que tenemos que hacer para adquirir esa perfección que Él nos llama es adquirir la mentalidad de Cristo para perfeccionarnos en Él. Él no te está diciendo que seas perfección de la hora a la mañana, de ahora por ahorita, sino poco a poco y gradualmente. Porque Él sabe que nosotros somos lentos para aprender. Por eso nos llaman ovejas. Pero si algo es cierto, que tiene todas las bendiciones a su mano para entregárnosla cuando cambiamos la mentalidad carnal, intelectual, miope, como la quieras llamar, a la mentalidad de Cristo. Mira el cuarto versículo como te lo sigue mencionando. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa. ¿Tú sabes las promesas que Dios tiene para tu vida? Si no las sabes, empiezas a orar con Él y a buscarlas, porque Él las tiene. Yo quiero que tú sepas que Él las tiene para ti. Tienen tu nombre, tienen tu fecha y tienen la bendición de paz, gozo y salvación.
de tal manera que toda la abundancia de bienestar que Él tiene para tu vida te saciará abundantemente. Pero si no te relacionas en intimidad con Él, nunca jamás vas a saber la bendición que Él tiene para tu vida. Si tú vas a comparar las cosas del mundo creyendo que son grandes, estás quedándote en cero. Porque las bendiciones que tiene Dios son mucho más grandes que lo que existe sobre esta faz de la tierra. Y oiga bien esto, si tú crees que aquí las cosas son grandes, mucho más preciosas te las va a dar aquí mismo en la tierra para que te proyectes hacia la eternidad, que todavía son superiores a esta. O sea, en otras palabras, que Él te quiere bendecir en el aquí, en el ahora, cuando tú te sometes a tu cambio de pensamiento, tu mentalidad obtusa y estrecha y miope, para que entres en una mentalidad superior. Eso es lo que nos está hablando. Ese es el mensaje. Y te está diciendo, y es mi promesa. Ahora léalo otra vez, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser que participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Es que empiezas a entender que las cosas serán llamadas como si fueran, aunque no fueran, para que sean hechos por el poder de Dios. Es que aquello que es imposible y difícil, lo empieces a llamar por su nombre, para que se convierta en una realidad. Mira lo que te está hablando. Esto es importante, hermano, porque es una promesa. Ahora bien, te sigue diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Dónde está la concupiscencia? En nuestros corazones. Por eso tenemos que cambiar la mentalidad. Por eso tenemos que cambiar nuestro pensamiento y dejar comparar la basura de este mundo como si fuera algo grande e importante. Sí, porque mucho mejor de lo que existe en este mundo te quiere poner en tus manos. Y lo que te falte lo añadirá para que completes la obra perfecta que Él quiere para tu vida. Es hora de despertar, pueblo. Y tú sabes lo que Él quiere para tu vida. Si no sabes el propósito de vida que Dios tiene para tu vida, todavía no has conocido a Dios. Mira cómo te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque vas a seguir mirando las cosas de este mundo como importantes y grandes. Te vas a comparar con fulano, citano, menguera, perencejo. Vas a ver aquello como bonito. Vas a ver esto, aquello y lo otro. Y vas a pensar en las cosas del hombre. No, Él te está llamando a una dimensión espiritual, a una naturaleza divina que ha sido puesto en ti, pero por causa de la naturaleza caída, todavía no la has adquirido. Y Él lo hizo todo para que tú lo recibieras, pero tú tienes que creerlo, buscarlo y relacionarte con Él. ¿Me hago entender? Yo creo que eso merece un aplauso para el Señor, porque es nuestra bendición. Y yo se lo voy a dar de mi parte también. Hay que entender esto claramente, hermano. Fíjate como Colosenses 1:27. ¿A quién nos dio a reconocer estas grandezas y riquezas? A nosotros, ¿verdad? Mira cómo dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio. Tú sabías que cada uno de nosotros tiene un misterio y también tiene un ministerio. ¿Por qué? Porque detrás del misterio está tu ministerio. Si buscan el original con todas las raíces etimológicas, el misterio es tu ministerio. Porque tu ministerio baja de los cielos y se manifiesta en la tierra a través de ti. Por eso yo le digo que el primer ministerio de cada uno de nosotros es nuestro hogar, es nuestros hijos. Y de ahí todos los demás derivaciones que son parte de la abundancia. Y sigue diciendo, entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Mira qué exactitud es esta palabra, hermano. Y dice, que es Cristo en vosotros. ¿Por qué es Cristo en vosotros? Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento ellos no tenían el Espíritu Santo, tenían que buscar un sitio para entonces Dios tomar lugar en su vida. Ahora lo tenemos 24/7. Es una bendición suprema del cielo. Y él le dice, dáselo al Señor, claro que sí, y la esperanza en gloria. Cuando vemos lo que es la esperanza en gloria, tenemos que entender que ya eso está en nosotros. Esa programación está instalada en nosotros una vez tú recibiste a Cristo en tu vida. Esa programación está en ti. Nos toca a nosotros descubrirla. ¿Cómo se hace eso? Ayuno y oración. Por eso es que hay que orar, porque si no el diablo se lo desayuna. A mí me enseñaron así. Yo soy de la escuela Gille, es verdad. Sí, soy así, pero es así. Y cuando entendemos esta realidad, hermano, nos damos cuenta de que a veces pasan los años y no avanzamos espiritualmente y no tenemos las cosas que tal vez queríamos ver en nuestros hijos y no vemos las cosas como anhelaríamos ver, pero es que no hemos cultivado la relación divina con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos el Espíritu Santo, pero no lo tenemos. Abrimos la boca en oración para quejarnos. Entonces, la quejabanza, que vamos a hablar más tarde, ahorita, en otros 2 versículos, es lo que más te atrasa a ti. ¿O acaso tú no estás entendiendo que Dios está viendo lo que está pasando en tu vida? Hay que entender esto. Por eso yo tengo un dicho bien arraigado que lo digo a cada rato. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. ¿Por qué? Porque eso va en contra tuya. Y es algo que tenemos que aprender, realizar y ser parte contextual de nuestra vida. Por eso Romanos 5, capítulo 5, versículos 6 al 11 nos está diciendo claramente, porque cuando éramos débiles, ahí está, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué nos está hablando esto? Esto es bien importante, porque cuando nosotros entendemos que nuestra debilidad humana se manifiesta su poder para Él glorificarse, entonces cuando somos débiles, somos fuertes. Siempre les he dicho, acuérdese que no peleas tú en tu poder ni tu autoridad. Él pelea en su poder y autoridad para someter todo en obediencia a Él, a Cristo Jesús. Si nosotros permitimos que Él pelee la buena batalla, entonces vamos a ser poseedores de las riquezas que Él tiene para nuestra vida. Y cuando hablo de riqueza, hermano, es mucho más grande que el dinero. ¿Ok? Porque la gente mide con el dinero la riqueza. No. Es parte de lo que te va a dar. Pero aún más parte de lo que te va a dar, más importante, es las riquezas divinas. Para que aprendas a pedir, no por lo que veas, no por el egoísmo, sino por la realidad contextual de un plan perfecto de Dios que tiene para tu vida y para tus hijos. Sí. Por esto es importante saber qué plan perfecto tiene Dios para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. El desconocimiento de esta verdad abre puertas al enemigo para que te retiren tus hijos a la calle, al mundo. Pero tú como padre tienes que ser responsable de hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque como padre tenemos que responder a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué va a pasar? Una vez tú entiendas este plan, que las riquezas van a ser parte de tu posesión, entonces vas a ver el futuro de bendiciones dentro del plan perfecto y profético que Dios te ha dado a ti para que tus hijos lo puedan desarrollar. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nuestros hijos va a una proyección de vida ascendente superior a la que estamos viviendo nosotros. ¿Me está entendiendo? Si nosotros entendemos esto, el plan perfecto de Dios se va a realizar en nuestra familia, se va a realizar en nuestros hijos, se va a realizar en nuestros nietos y bisnietos, y sigue por ahí la herencia en vía ascendente. Pero es solamente y únicamente
si hacemos las cosas a la manera de Dios. Y la razón básica es que somos limpiados por su sangre. A ser limpiados por su sangre, y entendiendo lo que es el sacrificio de la cruz del Calvario, que aquí se habla mucho de eso, vamos a entender que lo que tú proyectes a tus hijos es la herencia inmarcesible de los santos. Y por lo tanto van a entender que siendo justificados por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, son herederos de las promesas que Dios te ha dado para tu vida, a ti como patriarca y en tus hijos. Ustedes ven a Damaris ahí. Damaris deambuló en las calles porque ella vino a aprender esto un poquito tarde. Pero ¿por qué ella vino al camino? Porque fue una promesa de su papá. Sí, me atrevo a decirlo porque tengo confianza con ella. Pero yo quiero que usted vea eso. ¿Cuánto no más si ella hubiera avanzado en el tiempo correcto estuviera mejor? Algún día se lo dará como testimonio. Pero nosotros, sabiendo esta realidad anticipada, debemos corregir esto y entrar en esa dimensión explicándole la justificación que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros y para con ellos mismos, y ellos se puedan tomar lugar, la posesión de las promesas que Dios tiene para su vida y no dejarlo que divaguen en cosas equivocadas y puedan incluso hasta perder la vida. Hermano, le estoy hablando una palabra muy seria y tenemos que tomar esto en consideración seria, oportuna y a tiempo que estamos. Cuando entendemos esta dimensión, entonces nos vamos a estar gloriando en las bendiciones futuras que tienen nuestros hijos, porque las vamos a ver y nos vamos a sentir agradecidos hasta la eternidad, y a la misma vez ellos se van a proyectar con sus futuros hijos de igual manera y hasta mejor, porque se va cada día más perfeccionándose de generación en generación. O sea que vamos a estar en un progreso continuo, lo que se llama vivir la vida abundantemente. Juan 20:20 te lo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo vino para destruir la obra de Dios, hurtar, matar y destruir. Pero cuando tú impones el criterio de Dios, viene la vida abundante, no solamente de paz, de gozo y de salvación, sino de todo bienestar. Y todo bienestar es todo bienestar. Debería de ser amén, va a romper el techo de aquí. Sí, porque eso es una promesa que tú tienes de parte de Dios. Pero tienes que meterte con Él y entender lo que Dios quiere para tu vida. No despreciar la palabra de Dios, sino apreciarla, valorarla y ponerla por obra. Ahí está la diferencia. Todo el que reciba a Cristo como su fiel, único y exclusivo Salvador, tiene un plan perfecto en su vida. Por eso tenemos que encontrar el plan perfecto. No es solamente venir a Cristo, orar un ratito, sino tienes que saber qué Dios tiene para tu vida. Tienes que entender que la realización del plan perfecto en tu vida tiene que gradualmente realizarse. Pero depende de nosotros si le buscamos en espíritu y en verdad para entender qué es lo que quiere que hagamos. Por lo tanto, es importante caminar en obediencia a lo que Dios dice que hay que hacer. Muy importante. ¿Cuál es la instrucción aquí a seguir? Sencilla. Primera de Juan 1:9 te lo explica. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leerlo aquí. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué te está diciendo esto? Porque para que yo pueda desarrollar el plan perfecto de Dios, te está diciendo Dios, tienes que limpiar tu alma de la basura. La diácono te trajo el ojo de la aguja y un camello. Y el camello, para pasar por esa puertita estrecha,
Tenía que despojarse de todo aquello que no era de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú estás hablando limpiarnos de toda maldad, maldad es aquello que no le agrada a Dios, que tú has puesto primero que Dios. Dios le interesa que todo bienestar lo tengas a la mano, que tú seas rico y millonario. Dios le importa y le interesa que sea así, pero no pongas eso primero que Dios. Dios quiere que tengas profesiones, sí, títulos, muy bien, pero no pongas eso primero que Dios, porque te equivocaste. Eso es lo que está diciendo. Esa es la maldad que está hablando aquí, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es primero, punto, y se acabó. ¿O acaso no dice la palabra que Él es el dueño del oro y la plata? Pero cuando tú pones algo primero que a Dios, sea lo que sea, hermano, lo que a ti te guste, lo que tú quieras hacer, lo que no te dé la gana de hacer, y hacer tu voluntad y no la de Dios, pusiste esa porquería primero que Dios. Entraste en desobediencia y por lo tanto entras en maldición para tu vida. ¿Se entiende eso? El pueblo de Dios no puede caminar en esa manera. Porque de lo contrario estás negando tu propia bendición. Y si tú niegas tu propia bendición, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llegar? Esto significa que Él tiene riquezas y posesión de las bendiciones futuras con tu nombre. Pero tú conoces que esas bendiciones tienen tu nombre. Tú conoces de qué bendiciones te está hablando. Tú conoces lo que Él te ha prometido. O simplemente ora 10 o 15 minutos y vámonos que es tarde. Y nunca te enteras de lo que Dios tiene para tu vida. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el plan perfecto que Él tiene para ti se va a cumplir a través de la obediencia y la relación que tengas con Dios. Si tú no conoces el plan de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu descendencia, es porque no te estás relacionando con Él. Porque la Biblia está, pero Él te va a decir, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, entonces así lo vas a hacer. Amén. Que a veces tengan que decirle a tus hijos, ¿sabes qué? No vas para ningún sitio. Pero no va a ser así. Amén. Tienes que aprender a decir no. Como tienes que enseñarle a veces a decir, sí tienes que hacer. Sí tienes que hacer aquello. Sí tienes que leer esto. Porque nosotros como padres somos responsables. Y Él nos va a pedir cuenta. ¿Estamos aquí, pueblo? Eso es una promesa. No desechemos la promesa que Él nos quiere dar. Porque se trata de un plan perfecto. Y cuando es perfecto para que se cumpla en nosotros, no añade tristeza. Amén. Se acabaron los amenes aquí. Dígaselo, porque cada vez que usted afirma esa palabra, usted se empodera de la posesión de la bendición. Igualmente, cuando aplaudimos al Señor, nos estamos apoderando de la bendición. En los salmos y en varios sitios dice aplaudir. ¿Por qué? Porque estás abriendo tu corazón en alabanzas a Él. Y tienes que entender, pueblo, que es así que Dios trabaja. Fíjate, Hebreos 13, 5 al 6 nos está diciendo claramente. Fíjate cómo empieza diciendo esto. Sean vuestras costumbres, ahí está. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con todo lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no desampararé ni te dejaré. O sea, que tienes que aprender que en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, porque has sido entendido y agradecido de lo poco que Él te da para que puedas manejar lo mucho que te voy a dar. Y sigue diciendo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, que cuando alguien te quiera obligar, pongo oído bien, contrario a lo que Dios te dice, tú tienes que aprender a resistir a lo que Dios te dijo que hacer y poner con firmeza lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Porque si te sales de la obediencia a lo que quiere hacer Dios en tu vida,
esa desobediencia va a traer el pecado y se te va el plan de bendición para tu vida barranco abajo. Hay que entender claramente esto. El pueblo tiene que entender este mensaje porque estos son promesas para nuestra vida. Si nosotros no tenemos claramente estas promesas en nuestra vida, vamos a ser derrotados. Mire, hace un tiempo atrás, el gobierno de esta isla y los constituyentes se molestaron porque yo empecé a recetar ivermectina. Lo voy a contar, pastora, perdóneme. Yo no le tengo miedo al enemigo. Las cosas hay que denunciarlas con su nombre. No voy a hablar de más nada, pero voy a hablar de la ivermectina. Ellos me querían quitar la licencia, hermano. De hecho, me la suspendieron. Me metieron 8,000 pesos de multa. Y mandaron 3 personas armadas a mi casa para arrestarme, sin ser policía. Lo cual yo me negué, porque eso fue verdad. Y ustedes no me pueden arrestar. Y esto no es una orden de un juez de arresto. No, pero acompáñanos, no. Yo sabía lo que iban a hacer ya. Y me resistí. Me resistí. Y ellos me dicen, no, y la tercera vez, ¿sabes qué? Sal de mi casa ahora mismo y me hablas de la calle. Porque no puedes pisar este territorio mío. Y yo tengo derecho de que tú no pises mi casa si yo te lo digo. ¿Eres abogado? No, yo no soy abogado, pero conozco mis derechos. Así dijeron. Tienes que entender que cuando tú resistes por la palabra de Dios, el enemigo no te puede dominar. ¿Qué pasó? Le firmé como recibido y fui a la corte. Cuando fui a la corte, demostré, el Señor a través de mí, que yo estaba correcto. Yo tuve que depender de Dios para demostrar esa verdad, que no fue fácil, pero esa palabra yo me apropié. El Señor es mi ayudador y no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Y es algo que lo tenemos que practicar a diario. De hecho, la promesa de ese uso de medicamento que se llama ivermectina, Dios me lo había dado hace 15 años y Jeremy, que es el escriba de la iglesia, lo había dejado escrito. La pregunta es, cuando me sometieron a esos cargos falsos que hirieron mi buen sentido, mi responsabilidad y moralmente me querían destruir, yo me mantuve firme en quien había creído hasta el final. Y esto es importante que tú lo entiendas, porque cuando tú decides creerle a Dios, el mundo te va a tirar en contra. Pero si tú eres firme y te mantienes, Él fracasará. El enemigo fracasará y Dios triunfará en tu vida. Así que a veces nos preguntamos, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con lo otro, mira qué difícil está esto. La pregunta es, ¿le preguntaste a Dios lo que vas a hacer? Ay, pero es que si hago esto, hago lo otro. No, ¿le preguntaste a Dios lo que tienes que hacer? Porque muchas veces queremos, sí, Dios nos dice, pero es que yo quiero. No, pero es que a mí me da pena. No, pero es que hay bendito. ¿Dios está en el hay bendito y la pena? ¡No! Es emociones de carnalidad que te hacen vivir acuartelados a la mentira que aprendiste desde chiquito. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad, hermano. El ay bendito y la pena no es de Dios. Hay gente que a veces viene a la iglesia y está lloviendo, y hay lluvia, y hay truenos, me quedo en la casa. Pues ¿sabes qué? Estás haciendo la partida de tu vida al enemigo. No puede ser así. Tienes que buscar tu bendición. Pero que me profeticen. Ven a la iglesia, llénate de la presencia y ora tú con Dios. Y no tengo nada en contra de la presencia. Cuando se activa el don profético, se activa y eso es otra cosa. Pero no dependas de que alguien te diga. Busca a Cristo en tu vida. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Mire, esto es sencillo. Mire esto, como un ejemplo.
Cuando el faraón venía siguiendo al pueblo de Israel, Israel se enfrentó, acá estaba el faraón y el mar estaba aquí y en medio el pueblo de Israel. Moisés clamó. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Y él le dijo una vara y le dijo, úsala. Y el mar se abrió. ¿Qué tú tienes en la mano? Tienes el Espíritu Santo. Tienes la palabra de Dios. Déselo con ganas. Vamos, 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 pueblo, despierta. Es hora de que entendamos que el poder divino está en nosotros. Que Dios está a nuestro favor. Pero tenemos que conocerle a Él. Si no le conocemos a Él, nunca, nunca, nunca vamos a saber lo que Él tiene para nosotros. Y nunca vamos a tener el éxito contundente que Él quiere que tengamos. Juan 14:16 te lo explica. ¿Cómo es que funciona esto? El mecanismo para que entienda. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. O sea, que no hay término de espacio, día y hora donde tú no tengas comunicación con Él para saber qué hacer en cualquier circunstancia que tengas que vivir. No hay forma de que te puedas equivocar. El hombre se equivoca, pero Dios nunca se equivoca. ¿Por qué no lo podemos hacer a la manera de Dios? ¿Por qué no podemos seguirle a Él? ¿Por qué no buscamos la dirección que Él quiere para cada uno de nosotros y que estas promesas que Él tiene para nuestra vida se cumplan? ¿Por qué no lo hacemos? Por vagancia, por ignorancia, por no someternos a la voluntad de Él, por no leer la palabra, por no meternos a orar. Si Él nos llama, automáticamente cuando Él te llama y tú lo recibes como fiel, único y exclusivo Salvador, ya el plan perfecto de Dios tiene tu nombre. ¿Y por qué no lo obtenemos? ¿Qué pasa que no lo hemos podido obtener? Dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces, si no tenemos el conocimiento es porque no hemos hecho la asignación que nos toca. No nos estamos relacionando con quien verdaderamente nos da la solución a todas. Jesús dijo en Mateo 6:25. ¡Wow! ¡Qué rápido está eso! Eso es. Gracias. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y sigue acaso diciendo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos al 32 para analizar esto. Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Sigue diciendo el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a un codo? A su estatura un codo, perdóname, a su estatura un codo. Lo estoy diciendo de memoria y me equivoqué. 28 sigue diciendo, por vestido, ¿por qué os afanáis considerar los lirios del campo cómo crecen? No trabajan ni hilan y crecen preciosos, ¿verdad? Y sigue diciendo el 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. O sea, que Él te va a dar preciosas y grandísimas más cosas de lo que tú puedas apreciar en la vida terrenal. Y lo grande es que te lo empieza a dar aquí en el ahora hasta la eternidad. Y dice, si la hierba del campo que hoy es
y mañana se echa en el horno, o sea, se seca en el horno. Dios la viste así. ¿Cómo nos dará mucho a nosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo nos dará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo no te va a dar más que eso? Y cierra el 31 y 32 diciendo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeréis o qué beberéis o qué vestiremos? Y esto es importante porque lo crees sencillo, pero es mucho más profundo de lo que tú piensas. Porque esto habla de una organización de pensamiento para la realización de un estilo de vida en palabra, obra y acción. Esto es importante. Vamos al 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea que Dios conoce todo lo que vamos a necesitar. Fíjense qué interesante porque Mateo 6:25 empieza hablando no os afanéis. Pero ¿qué es afanarse? Afanarse es distracción. La distracción es sacarte de lo que Dios te manda hacer para que empieces a mirar las cosas de este mundo y te desvíes del plan perfecto que Dios tiene para tu vida. ¿Estamos aquí? Afanarse es crear tensión, es crearse perturbación, es crearse una presión innecesaria que va a traer ansiedad en nosotros. Esto es un mecanismo usado por Satanás para sacarte del plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Y cuando el hombre divide su pensamiento con las cosas de este mundo, lo que hace es crear una distracción al propósito de Dios y un atraso para su propia bendición. ¿Por qué? Porque desconoce lo que Dios quiere para su vida. Es hora de que reconozcamos cuál es la bendición y la programación perfecta que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo lo tuyo. Si Dios conoce todo lo tuyo, tú tienes que procurar comunicarte con aquel que tiene todo el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que Dios sepa lo que quiere hacer en tu vida. Es hora de que despiertes a esa realidad. Es hora de que despiertes a tus hijos a esa realidad. Es hora de que seas parlante profético en tu casa. Y exigirlo como tal. Con todo el poder que Dios te ha dado en tu casa. Dejar el benito y la pena, la angustia, que es total desobediencia a la verdad de Dios. Total desobediencia a la verdad de Dios. ¿Y cuál es nuestra seguridad? Mira cómo te lo está diciendo en 1 de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cómo tú vas a saber la voluntad si tú no sabes el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Vives mirando las cosas de este mundo para decidir lo que quieres? Pues ¿sabes qué? Eres un idiota. Sí, te lo tengo que decir así. Porque el desconocimiento hace que radique en la idiotez. Hermano, hay que entenderlo así, hay que predicarlo así para que usted entienda la palabra. Es hora de despertar a lo que Dios nos quiere dar. Porque esto es vida o muerte. Aquí no hay más nada. No hay más nada. Vida o muerte. Es hora de que despertemos a esta realidad y hagamos lo que tenemos que hacer sin miedo. Sin miedo. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque la fe se basa en el conocimiento de la verdad. La verdad de Cristo en nosotros. Y Él en nosotros es quien determina lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Si nosotros estamos firmes, escuche bien, en nuestra fe, el mundo pierde capacidad de controlar tu vida. Para que el mundo pueda perder la capacidad de controlarte en tu vida, tienes que andar firme en la fe, en obediencia a quien la has creído. Si no, el mundo continuamente te va a querer manejar tu vida. Y vas a estar llorando no, sal de eso ya. Despierta.
Dale 4 garnatas al diablo y sácalo de tu vida. Tienes que despertar, hermano. Dáselo al Señor, dáselo al Señor. La gloria y la honra es para el Señor. Por eso es que Mateo 7:7 te sigue diciendo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¡Ja! ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo primero que tenemos que pedir para entender esto? Sabiduría. Sabiduría es el arte de usar la inteligencia que tienes. Porque hasta que tú no busques la sabiduría de Dios, la inteligencia la vas a usar para destruir tu propia vida. Y creer que eres algo. Y entonces te llenas de orgullo y supremacía. No, Dios no está ahí. Eso el mundo quiere hacerte creer para que te pierdas en el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Mas Él te está llamando a que despiertes a tiempo y reconozca que toda grandeza, bienestar, poder y autoridad proviene de Él, porque de Él es la supremacía que Él te quiere dar a ti. Pero tienes que conocer el plan perfecto de Dios. Si no conoces el plan perfecto de Dios, nunca jamás vas a saber cuál es tu propia bendición. Porque el único que puede bendecir se llama Dios. No hay otro. No hay otro, hermano. El único que bendice es Dios. Así que cuando no sabes qué hacer, cuando te encuentras en la encrucijada, pon neutro y espera que Él te diga qué hacer. Espera. Y empieza aquí. Mira lo que te dice Santiago 1:5. Esto es importante. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la estás pidiendo, pero tiene falta de sabiduría, te dice: pídela a Dios, el cual a todos da, da a todos, abundantemente y sin reproche, y les será dada. Interesante que dice sin reproche. Sin reproche quiere decir sin burla, sin mofa, porque Él entiende que somos imperfectos y que necesitamos recibir eso que Dios nos quiere dar. ¿Por qué Dios te la dará? ¿Por qué Dios te la ha de dar? Primero, ya sabes que tiene un plan perfecto en tu vida, porque Él te llamó, tú no te llamaste, Él te llamó a ti. Y si Él te llamó a ti es para bendecir tu vida. Y mira cómo te dice esto, Filipenses 4:4-7 precisamente. Fíjate cómo empiezas regocijado. O sea, hello, tú estás preocupado, pero regocíjate. No, es que yo no veo, no entiendo, es que tú estás malo. Regocijado. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Mire, aquí yo tengo un montón de testimonios de ustedes. Que la palabra que le ha dado el Señor es regocijaos. Cuando todo está negativo, entonces, wow, pero aquello se ve malo. Hasta el abogado te dice que es que su caso está perdido. Y el otro abogado, no, olvídate, eso no va para ningún lado. Y aquel médico te dice, no, porque eso no tiene, eso es terminal. Regocijado. Y otra vez, regocijado. No, pero es que no hay ni un penny en el banco. Regocijado. No, porque es que el órgano no sirve. Regocijado. No, porque tu caso está destruido. Es que todo el mundo está negativo. Pero regocijado. Porque el que te lo está diciendo tiene poder de cambiar esa circunstancia. Si tú has entendido el plan que Dios tiene perfecto para tu vida. Por eso es que hay que dialogar con Él. Hay que saber lo que Dios tiene para tu vida. Regocijado. Vamos a seguir con el 5. Mira cómo te sigue diciendo. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, que no pongas malas caras. Ay, bendito mío, yo no sé qué hacer. No puedo dormir anoche con estos problemas. Es que me siento malo. Es que yo no sé qué voy a hacer. Es que no puedo ni sentarme. Es que no puedo pararme. Hello. Yo estuve así. Pero con todo alababa al Señor en la cama. Y los narcóticos no me quitaban el dolor, me aliviaban algo. ¿Y sabes qué? Pues si tengo que estar toda la noche despierto por el dolor, te alabo, con mi pierna guindando, pero te sigo alabando. Es que no hay otra manera de solucionar el problema.
Si nosotros no hacemos de esto una realidad contextual de vida, vamos a estar derrotados. Mire, la lesión que yo tuve que pasar, no la podía inyectar, no la podía operar, no podía hacer nada, o sea que la tenía que pasar en frío y dándome unos láser. Los láser funcionan muy bien, estamos de acuerdo, pero son lentos, no es rápido. ¿Por qué a Dios le plació que fuera así? Porque había propósito e intención premeditada para una amplificación de la paciencia en mí. No nos ha enseñado eso aquí. Por eso yo me reía cuando ni se hablaba de paciencia y la pastora me decía, alaba si puedes ahora. Porque yo tengo que aprender eso también. Todos tenemos defectos, hermanos. Nadie es perfecto. Y esa paciencia fue probada en mí y todavía se sigue perfeccionando. Como ustedes saben, yo soy hyper, ¿verdad? No se nota. Pero es así. Así que teniendo que aprender eso. Es interesante cómo la palabra que no retorna atrás vacía y prospera por lo que ha sido enviada es aplicable en todo momento. Y para todos por igual. Y mira el versículo 6 como sigue diciendo. Por nada estéis que afanoso. Vuelve otra vez. No te preocupes. No dejes que eso te cause tensión. No dejes que eso te roba la bendición. No estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones o súplicas. En otra versión dice súplicas. Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, pastor, que usted le da gracias por lo que tiene en la columna y lo que pasó. Sí le doy gracias. Sí le doy gracias. Porque está perfeccionando y madurando mi carácter. Y yo le doy gracias. ¿Hay que masoquista? No. Porque según vino el dolor, también se va. Y lo bueno, ¿sabe qué? Que es para siempre. Porque no volverá. Entonces, eso es un entendimiento que nos hace vivir en una realidad contextual de un estilo de vida de obediencia a Él. Sí, llegó el momento, a mí me gusta adorar dando de pie y no podía estar de pie. No sé si ustedes se dieron cuenta. No podía, pero vine a alabarle como quiera. Los médicos, no, pero debes quedarte en tu casa descansando. No, yo quiero ir a alabarle. Doctor, pues se va a atrasar más. El tiempo es de Dios, no es mío. ¿O acaso este cuerpo es mío? Es templo del Espíritu Santo, Dios sabrá. Pero yo no voy a dejar de alabar. Y esto es importante que lo entendamos. Porque cuando tú empiezas a entender tu firmeza y no retrocedes a lo que el mundo te dice, tú vas a ser bendecido. Claro, yo le preguntaba al Señor, ¿puedo ir a alabarte? ¿Puedo ir al templo? Sí, pues no me importa, sea con bastón o con muleta, voy a alabarte. Es un ejemplo vivencial de un estilo de vida que me está enseñando corrección y paciencia. Como si yo estoy aprendiendo lo que Él me dice, me voy a quedar tirado en una cama cogiéndome pena al cuerpo del dolor y ahí bendito y los narcóticos no van a hacer nada y me tiembla la pierna, que si calambre para aquí, 20,000 cosas. No. Por encima de todo te alabaré. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y todos tenemos que vivir así. Mira el versículo 7, porque esto es acción de gracia. Versículo 7 sigue diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que cuando tú estás regocijándote en hacer la palabra un estilo de obediencia por encima de cualquier circunstancia, Él se va a glorificar en tu vida. Amén. Por lo tanto, tenemos que entender que hay propósito en cada cosa y es bendición suprema. La paz que da Cristo es mucho más grande que cualquier cosa que podamos entender. Si nosotros no tenemos la sabiduría, que es el arte de usar la inteligencia para ver la paz de Cristo, es que no conocemos a Dios. Mire qué duro es eso. No conocemos a Dios. Cuando tus emociones te sacan del canal del propósito de Dios, no conocemos a Dios. Cuando no anteponemos el criterio de Dios sobre lo que pensamos y sobre las circunstancias, y entonces permitimos que las circunstancias nos dicten lo que tenemos que hacer, no conocemos a Dios. El mundo te está haciendo vivir a la manera y forma que el mundo dice. Te voy a decir algo.
Cuando lo del COVID aquí, algunos de ustedes estaban, otros no estaban. Aquí se puso un sistema antes de que viniera la plaga del COVID, donde el aire es así. Por eso usted ve que con un solo conducto podemos enfriar la iglesia, ya el izquierdo y el derecho, porque el aire es una corriente cruzada. Al ser una corriente cruzada y viene la exhalación de cualquier persona, aunque tenga la enfermedad que tenga, no te puede contaminar. Y esto se montó antes de que viniera COVID. De hecho, se usa en intensivo actualmente. Y vinieron a ver esto aquí para creer cómo funcionaba esto. ¿Quién lo diseñó? Dios. ¿Quién lo puso en el corazón de la persona que lo trajo? Dios. ¿Sabía yo acaso que eso iba a ser así? No lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Amén. Y en obediencia se hizo. Amén. Fíjese, para que usted tenga una idea, que las promesas de Dios son sí y amén. Cuando usted obedece, no preguntando por qué tiene que ser así, por qué, no, por qué tú no has obedecido. No es preguntar, es obedecer. No entiendo, ese es tu problema. ¿Tú crees que con una mente finita y miope que tenemos nosotros podemos entender el mover de Dios? No, de ninguna manera. Pero sí nos toca entender que tenemos que obedecer. Entonces, ¿por qué somos tan cabezones que no entendemos? Por orgullo, por prepotencia, por intelecto, porque miramos el mundo en vez de mirar a Dios. Esa es la realidad, hermano. Y tenemos que claudicar ese tipo de pensamiento. ¿Para qué? Para que podamos tener la paz que Dios nos quiere dar. Fíjate, Juan 14, 27. Eso es. Está bien, gracias. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate qué interesante. Una de las mayores pruebas que a mí me tocó fue el tener que demostrar una mentira al mundo que me condenó, llevársela a la verdad dentro del tribunal donde están los mentirosos. Convencer a un mentiroso que era mentira la acusación que él había hecho. Está difícil, ¿verdad? Porque no era en mi fuerza, no era en mi autoridad ni en mi poder. Era en su fuerza, en su autoridad y en su poder. ¿Qué hice yo? Defenderme con el plano científico. ¿Y quién me dio el plano científico? Él. ¿O acaso él no me dijo el medicamento que iba a usar? Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. ¿Sabes tú el plan que tiene Dios para tu vida? Pues ¿sabes qué? Se va a cumplir, pero tienes que descubrirlo. ¿Me hago entender? Esto es muy importante. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esto es para cada uno de nosotros. El Salmo 37, 4, ahora lo acabo de ver aquí. Es muy interesante porque dice, deleítate, ahí está, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué te está diciendo esto? Porque has aprendido lo que Dios ha puesto en tu corazón y tú vas a pedir conforme a la voluntad de Él y entonces esas peticiones se van a convertir en una realidad porque es parte del plan perfecto de Dios, que Dios quiere que tú lo conozcas para que lo divulgues con tu boca y tenga una causa de acción en el tiempo perfecto de Dios. Así como dice la traducción. Un tiempo de acción en el tiempo perfecto de Dios. Cumplimiento de la palabra de Dios para tu vida. Y la iglesia no ha entendido esto. Por eso a veces no tienen las bendiciones que se merecen, porque pedéis mal y no sabéis pedir. ¿Pero por qué no sabéis pedir? Porque no sabe la palabra de Dios que te da la guianza para pedir correctamente. Y entonces perdemos tiempo en lo que debemos de recibir y no lo recibimos. Mira, escucha esto bien, iglesia. Cuando Él está hablando, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, me ministraba de esta manera.
Porque cuando tu pensamiento se acentúa en mi verdad, yo cambio el DNA de tu pensamiento al DNA espiritual que comienza a realizarse en el espíritu y se materializa en el plano terrenal. ¿Qué es el DNA? Es la parte constitutiva que determina la existencia de un ordenamiento de parte de Dios. No solamente en nuestro cuerpo, sino en todo lo que rodea esta tierra. Pero comienza con nosotros. Tú sabes lo que nos está diciendo ahí, hermano. Que no hay nada imposible que Él pueda hacer en virtud de tu favor. Nada. O sea que todo lo tiene a tu favor y Él tiene la posibilidad de cambiar hasta la estructura correctiva de tu ordenamiento en el pensamiento para que contextualmente en el plano físico terrenal se manifieste correctamente. Pero aún más, cuando eso se empieza a manifestar en el plano físico correctamente, entonces entra en la dimensión de vivir la parte divina en el plano terrenal con cuerpos de naturaleza caída. Oye, esto es una bendición suprema, porque todos fuimos destituidos de su gloria, porque nacemos en pecado. Y Él decidió poner el Espíritu Santo para purificarnos, para limpiarnos y después justificarnos, para que cada vez que tuviéramos una equivocación nos arrepintiéramos y pudiéramos ser llenos de la verdad de Cristo para nuestra vida. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que no habrá nada imposible para Dios en nuestra vida. Si hemos creído en Dios, entonces no importa la adversidad que sea, no importa la que sea, nos vamos a deleitar en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que el plan perfecto de Dios, cuando caminamos en obediencia, es bendición para nuestra vida. Es aprendizaje para nuestra vida. Va a hacernos más maduros y la imagen de Cristo se va a plasmar en nuestra alma. Nuestra transformación es almática porque ya el Espíritu Santo que opera en nosotros trae la perfección. Pero nuestra alma tiene que depurarse y limpiarse. Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Pero nuestra alma son nuestras emociones. Tan llena de pensamientos y enraizamientos de cosas pasadas que a veces no las hemos procesado y las hacemos parte de nuestra vida y nos enfrentamos con miedo. Pero por eso necesitamos limpiarnos y permitir que nuestra alma sea limpiada a través de las pruebas, a través de las adversidades, a través de los dimes y diretes. Y eso nos va a poner en una dimensión superior a lo que tenemos que hacer. Y como tal, el plan divino y perfecto de Dios se plasmará en nuestra vida, se plasmará en nuestros hijos, se plasmará en nuestra descendencia, se plasmará en todo y cada uno de nosotros, sin excepción. Sin excepción. Se acabaron los amenes aquí hoy, pastora. Yo no sé si estamos entendiendo claro lo que yo le quiero decir. En otras palabras, Dios quiere darnos en avanzada una bendición suprema del cielo, pero va a depender de conocerle a Él y saber el plan que Él tiene para nuestra vida. Y están cimentados en estas promesas que Él ha traído en nosotros. Fíjese el título de la predicación. Las promesas de Dios es una deuda cumplida. Entonces, te está hablando de promesas aquí en el pasado y cumplidas en el presente. Es que no has entendido que Dios es un presente eterno que cumple a cabalidad todo con la exactitud de acuerdo a nuestras necesidades. Pero está de parte de nosotros adquirirla o no adquirirla. Ahí es que está el detalle. Salmo 103 del 1 al 3 nos lleva a una seguridad inminente, una seguridad de victoria. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mira, esto parece sencillo, pero no es así. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, que todo lo que yo tengo se ha encontrado aprobado por ti.
que palabra, obra y pensamiento sea aprobado por ti. Tenemos que pensar en esto. Todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, ¿está conforme a tu estricta, única y exclusiva voluntad? ¿O hago las cosas según me parece? ¿O hablo cosas que no son correctas? Hello. Hay que tomar esto seriamente en consideración, porque se trata de nuestra bendición. Mira el versículo 2 como sigue diciendo: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Ninguno de tus beneficios. Fíjate que te está diciendo: yo te quiero bendecir, yo te quiero dar aún más de lo que tú piensas que es bueno, pero tienes que conocer lo que yo quiero para tu vida. Si un niño de 5 años usted le pone un billete de 100, se pone a jugar y lo bota, no sabe lo que vale. Por eso a veces tienes que pasar por ciertas escaseces en tu vida para apreciar lo que Dios te quiere dar. Todos, sin excepción, tenemos bendiciones supremas del cielo, pero no la apreciamos hasta que carecemos de ella. Palabra fuerte. No, es cierta. ¿Por qué? Porque tenemos que soltar la carne para vivir en el Espíritu. Y ahí entonces vamos a apreciar lo que tenemos. Ahí es donde usted va a apreciar qué bueno es respirar. ¡Ay, qué rico! Pero usted lo va a apreciar cuando a usted le falte el aire. Usted va a apreciar lo que el cuerpo se pueda mover sin dolor cuando el cuerpo le duele y no para de doler. Cuando usted le entra una pajita en un ojo, entonces va a apreciar lo que valen los ojos. Cuando usted tiene un afta dental en encía que le molesta y le corta y no le deja comer bien, entonces usted va a apreciar lo bueno que son la salud de los dientes y de la encía. Es así, porque el ser humano nació en pecado y la carnalidad está a flor de nuestra piel. Pero cuando oramos en el Espíritu domina la carne y se somete a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios le dice qué hacer, usted no va a llorar, usted se va a regocijar. ¿Por qué? Porque aunque usted no entienda, el plan del perfecto. O Dios nos lo ha demostrado en su palabra todo el tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros no andamos en esa bendición? Mira el versículo 3. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. O sea que si tú te equivocaste, Él te perdona. Y tú al arrepentimiento de lo que hiciste, le presentas un corazón contrito y humillado y Él sana tu dolencia. Fíjese cómo es Dios. Fíjese la misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. Yo le preguntaba esto al Señor el otro día de madrugada. Señor, ¿cómo es que tú no has venido a buscar el remanente? Y Él me dice, por mi misericordia. Por mi misericordia. ¿Y por qué se lo pregunté? Porque yo le dije, Señor, tú me trajiste a la tierra de vuelta aquí para hablar de tu palabra. Me dice, sí. O sea, como me dice, ¿tú me estás recordando a mí qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué yo le decía? Porque esto está ya, Señor, a flor de piel cumplido por mi misericordia. Cuando vi cómo entregaban los prisioneros en Israel, me dice, ¿ahora entendiste la misericordia? Amén. Porque todos y cada uno de ellos van a hablar de mi presencia en las cárceles. Amén. Ahora entendemos. Yo no lo entendía, mas Él lo dijo y yo le creo. Y esos testimonios ustedes lo van a ver. David Diamond va a empezar a transmitirlo, me imagino yo, pronto. Porque están curándose de las heridas y de muchas cosas. Interesante porque por eso es que Romanos 8:38 te sigue diciendo claramente que nos da una seguridad de victoria contundente. Mira cómo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, y aquí están, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir. Y sigue diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ahí tiene la respuesta de la misericordia de Él.
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí podemos entender por qué tenemos que funcionar en el tiempo correcto de Dios. Si usted analiza bien esto, vamos a entender, ponle el versículo 37, que yo creo que no te lo puse. Ese mismo, Romanos 8:37. Quiero que usted lo lea porque si lo digo de memoria no tiene efecto. Antes todas estas cosas somos más que vencedores, perdona que no lo pasé, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque hemos entendido que Él nos amó primero. Y la correspondencia de un amor ágape es lo que nos hace vivir rendidos en obediencia a su palabra. Y entonces nosotros nos convertimos en ser frutos apacibles de justicia y de paz y de gozo, que es nuestro culto racional, como dice Pablo. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, entonces todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Acaso tú actuarías algo contra tu hijo? Decía en la intercesión Nidia, ¿acaso un padre le va a dar a un hijo que tiene hambre una serpiente? La palabra también dice un escorpión. ¿Le dará algo bueno? ¿Acaso Dios quiere algo malo para ti? ¿Acaso Dios te dará algo que no es bendición para tu vida? De ninguna manera, diría Pablo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no buscamos el rostro de Dios para saber qué nos quiere dar en nuestra vida? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué nos pasa? No dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Bueno, Juan 10:27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Y sigue diciendo el 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Tú sabes lo que te está diciendo? Que nadie te va a robar la bendición que Él te está dando. Y mira el 29. Mi Padre que me las dio, esta es palabra de Jesús, es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de mi mano, de la mano de mi Padre. O sea que tú y yo estamos tan seguros que la cobertura de Dios es real para nuestra vida. Pero ¿estamos claros en esa bendición? O sencillamente recitamos la palabra como el papagayo. Eso no es. Hay que vivirla. Hay que vivirla. Mira el 30 como sigue diciendo. Yo y el Padre somos uno. Jesús lo oró a sus discípulos diciendo, así como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno juntamente contigo. Dice el libro de Juan. Nosotros oramos y estamos juntamente con Él siendo uno. Alaba si puede. Como decía Gille. Ahí es que está el detalle de esto. Como yo le digo, ahí es donde la puerca se le antorcha el rabo. Tenemos que hacer esto, hermano. Y tener conscientemente cada palabra vertida hoy aquí. Juan 14, del 1 al 3 te sigue diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estas son las palabras contextuales de Jesús. Y sigue diciendo el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si aún no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lugar para vosotros. Iglesia, lugar para mí. Díselo, lugar para mí. Aduéñese de estas promesas.
Dios no la trae para que usted la vean bonita, sino para que usted se adueñe de esto. Lugar para mí, lugar para mis hijos, lugar para mi familia, lugar para mi esposa, lugar para mi esposo, lugar para mi descendencia, lugar para la iglesia que somos nosotros. Mira el versículo 3 como sigue diciendo, y si me fuere, porque tuvo que irse, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis también, vosotros estéis. Al decirlo de memoria, dice, vosotros también estéis. O sea, que Él te está diciendo que donde yo estoy, ya te preparé morada. Ya te preparé espacio. ¿Para qué? Para que el plan perfecto que puse para tu vida continúe en la eternidad conmigo. Hermano, esto es poderoso. Esto es bien poderoso. Si nosotros entendemos lo que significa esta palabra, entonces vamos a estar preparados para lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Adoración puede ir pasando. Con esto vamos a cerrar. Pero quiero orar porque usted reciba esta bendición. Dice claramente, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que hay una promesa de los que murieron creyendo en el Señor, van a ser resucitados vivos al cielo. Ah, pastor, ¿y cuándo va a ser eso? Cuando venga el arrebatamiento. ¿Me está entendiendo? Y eso está a la vuelta de la esquina. Mira cómo sigue diciendo el 18 y 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dice claramente, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Usted me está entendiendo las promesas que Dios tiene para nuestra vida, hermano. Y mira cómo sigue el 18 diciendo, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. No le están predicando esta palabra, hermano. En la actualidad no le están predicando esta palabra. ¿Por qué? Porque hay un medio para interrumpir esta palabra dentro de las mismas iglesias. Hoy usted recibe esta palabra cristocéntrica, pero puede darse cuenta que nadie le predica esto. ¿Por qué? Porque esto es contra la fe. Esto es contra las bendiciones para nuestra vida. Y nosotros tenemos que saber que cada bendición de nuestra vida la tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque los hechos contextuales de vida se cimentan en el conocimiento de la verdad para crecer por medio de la fe en cada evento de tu vida. De lo contrario, el testimonio va a ser negar la verdad y no recibirla. Amén. Vamos a ponernos en pie, adoración que pase. Y vamos a orar. Vamos a adueñarnos de esta palabra. Amén. Amado y eterno Redentor, te damos gracias por esta palabra que has dado hoy. Y Señor, delante de ti estoy. La he dado tal y como tú me lo dijiste. A ti doy toda la gloria y la honra, porque solamente tú puedes hacer que esta palabra se cumpla en nosotros a total cabalidad. A ti daremos la gloria y la honra, porque tú ya serás por los siglos de los siglos. Señor, te presento a tu iglesia, a tu pueblo, a los que tú conoces. Te pido, Padre, que la revelación de esta palabra tome vigencia en ellos ahora mismo. De tal manera, Señor, que ninguna obra de maldad le pueda robar las bendiciones que tú has determinado para cada uno de ellos. Y que las promesas encuentren su cumplimiento en la obediencia a tu palabra por un ordenamiento que responde a la verdad de su corazón, divulgándolo con su boca y desatando la palabra de autoridad y de poder, de supremacía, para que las cosas que no son fueran hechas por el poder de la palabra de Dios, por lo cual por tu palabra se crearon los cielos y la tierra y todo lo que existe en la realidad. Así que hoy, Señor, declaramos y te damos gracias
arrepintiéndonos de todo pecado, para que estas promesas se cumplan en nosotros. Porque, Señor, morimos si no las tenemos y viviremos si creemos en esto. A ti damos la gloria y la honra, porque tuya será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Espera, antes de irme, pastora, ¿hay alguien que necesite renovar pacto con el Señor, aunque sea convertido? ¿Hay alguien que se haya enfriado, que tenga mucho dolor en su corazón y no haya respondido al propósito de Dios? Si no se atreve a levantar la mano, yo voy a hacer la oración como quiera. Yo voy a hacer la oración porque hay esa necesidad. No se avergüence. Amén. Dios no se avergüenza de nosotros. Si nosotros nos avergonzamos de Él, eso mismo nos va a decir cuando lleguemos allá. Amado y eterno Redentor, en este momento yo te presento, Señor, esta petición delante de ti. Perdona sus pecados como también ellos perdonarán a quien tengan que perdonar. Mantén el nombre de ellos inscrito en el libro de la vida y dale la salvación. Lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se fue el pichón. Amén y amén y amén. Dios les bendiga. Los dejo ahí.